buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, miércoles 3 del mes de diciembre del año 2025. Un miércoles, señores, con muchas informaciones, pero sobre todo también con mucha agua. Cayó mucha agua por aquí, en el ensanche Naco y parte de la capital. Y yo pudiera decirle algo, señores, miren, este año la lluvia han tenido una participación muy activa. Es raro el fin de semana que no llueva. Yo creo que lleva alrededor de 4 meses que todos los fines de semana ha estado lloviendo. Ha estado lloviendo. Eso es bueno, la lluvia es buena. A veces, cuando llega en demasía, se torna nociva porque no creo que haya existido ningún otro fenómeno de la humanidad que haya provocado más muerte que la lluvia. Es el que más ha provocado. Si no, pregúntenle a aquella persona que vivían en la época de Noé cuando construyó el arca y que inclusive Dios hizo un pacto sagrado prometiéndole a Noé que cuando vieran que jamás la población se iba a extinguir por la población humana se iba a extinguir por falta de lluvia, y dentro de ese pacto sagrado está lo que nosotros le llamamos arcoíris, que es cuando usted ve esa franja multicolor que se forma en el cielo. La parte religiosa dice que eso fue un pacto que Dios hizo con Noé. Nada, señores, estamos aquí. Miren, el Ministerio Público entregaron un informe de la muerte de la niña José Estéfora, y la verdad es que esta muerte ha causado mucho revuelo en la República Dominicana, porque la forma en que se produjo y el manto de misterio con el cual ha sido manejado este caso ha llevado a la población a mucha suspicacia. En el día de hoy se cumplen 20 días ya de la muerte de esa niña, y la madre narra todas las peripecias que pasó para poder obtener un informe y enterarse de la muerte de su hijo, de esa niña de 11 años. Dice, señores, que sintió muchas vejaciones por parte de las autoridades del colegio y de las autoridades judiciales, porque para que pudiera arrancar este expediente, ella tuvo que venir de Santiago a la capital e iniciar toda una andanada de protesta y de declaraciones que motivó a las autoridades a que por lo menos iniciaran la realización de una investigación. Yo diría que el bullying ha sido una herramienta, ha sido un mecanismo que es tan viejo como la humanidad. Pero en estos tiempos de modernidad, donde usted a través de las redes sociales puede hacer mucho meme y puede difundirlo a nivel mundial, bueno, en fracciones de segundo, eso motiva a que esta situación tome una mayor acentuación. Caramba, y la verdad es que cuando uno se pone a leer, a ver la historia de cómo entra esta niña José Estefan, se da cuenta que era una niña ejemplar, una niña que tenía muchas habilidades, modelo y una estudiante ejemplar. Y que esta niña en su colegio atravesaba por situaciones, pudiéramos decir, de crítica,
pero gracias a su belleza y a su fortaleza podía resistir los acosos. ¿Y por qué yo me llevo de la belleza y hablo de la belleza y hago también énfasis en su inteligencia? Porque justamente eso era lo que proyectaba esa niña, belleza, y proyectaba inteligencia. Una persona que tenía una capacidad para asimilar y para no dejarse provocar por los demás. Hoy el Ministerio de Educación emite unas declaraciones y dice que tiene pocas herramientas para combatir el bullying. Y yo digo que el Ministerio de Educación, después de la aprobación del 4% del presupuesto, del Producto Bruto Interno del presupuesto nacional, yo entiendo que ha hecho un papel mediocre en todo el sentido de la palabra. Y no me estoy refiriendo al actual ministro que tiene poco tiempo, me estoy hablando de la cartera en sí, porque nosotros hemos visto pasar por ese ministerio varios ministros. ¿Y qué sucede? En principio, cuando se inició la implementación del 4%, quienes estaban encargados de realizar las infraestructuras compraron lugares en Cañada, en Río y en zona muy cenegosa, donde de antemano se sabía que no era prudente la construcción de una escuela. Hubo sobrevaluación en la compra de solares, pero también hubo solares que se compraron hasta 2 veces y eso motivó a que algunos ministros salieran con las algas llenas de sus diferentes carteras. Luego de todas esas construcciones en lugares inhóspitos, entonces hay, como quien dice, una paralización en la continuación de esas obras y luego hacemos una tanda extendida para la cual todavía no estábamos preparados. ¿Y qué sucede? Que con la tanda extendida se suprimieron 2 tandas más, la tanda vespertina y la tanda nocturna. Entonces, ¿qué sucede? Que al usted hacer la supresión de tanda, no importa que haya construido que si yo cuántas escuelas más, porque estamos hablando de que el 66% del segmento estudiantil entre niños y adultos ya estaba lacerado. Entonces, señores, educación no ha dado pie con bola en los últimos años. Y ustedes ven que ha habido una degeneración tan grande dentro del sistema educativo nuestro, que el maestro romántico que en aquel entonces era como un segundo padre para la familia, comenzó a ser un acosador en algunos casos, porque no podemos generalizar. Y ese estudiante que era noble, entonces se convirtió en el rebelde en contra de los profesores. Aquel estudiante que veía un profesor como un padre, hoy lo ve como uno de sus iguales. Y cuidado, porque si buscamos las estadísticas de la cantidad de adolescentes que golpean los profesores y viceversa, nos damos cuenta que en ese sentido hemos tenido un nivel de retroceso bastante grande. Y los ministros que han pasado por ahí no han tenido la agudeza de llevar una educación que vaya en consonancia con el desarrollo de los propios profesores. Porque los profesores
aunque ustedes no lo crean, han sido marginados ante ese sistema de modernidad que nosotros tenemos ahora. ¿Por qué yo le digo esto? Porque la mayoría de los jóvenes de este tiempo nacen con una propensión a la digitalización y a bregar con los aparatos electrónicos que nosotros no manejábamos. Ahora ustedes ven niños de meses, usted lo tiene en los brazos y si usted tiene un celular en sus manos, ellos le mueven con la yema de los dedos, le mueven la pantalla y pueden estar tristes y hay aplicaciones que usted se la pone y el muchacho rompe a reírse y ya nacieron con la digitalización. En cambio, que hay un segmento de personas adultas que no tenemos ese manejo, vamos a decir, tan prudente. Y cuando en el Ministerio de Educación se propician, vamos a decir, algunas herramientas para que los niños puedan asimilar mejor las clases y usted coge a cada estudiante y le da una tableta y el profesor no sabe cómo corregir la clase que tenga esa tableta, pues lógicamente ya el estudiante tiene, vamos a decir, un paso por encima de ese profesor que no maneja las redes sociales. Son cosas que debió hacer en principio una preparación para los profesores y hacerlo a ellos eruditos en esa materia y luego darle a los estudiantes la tableta para que sea el profesor que pueda, teniendo un manejo superior que el propio estudiante, si se quiere, poder decirle cuáles son las directrices a trazar. Porque aunque usted no lo crean, cuando usted pone a una persona que tiene un cerebro con ciertos niveles o un coeficiente de inteligencia en un aspecto muy superior a un estudiante, pero lo deja en un convertido en un analfabeto funcional, a la hora de explicar la clase, el profesor podrá tener teoría para darle al niño, pero es el niño el que conoce la herramienta para educar al profesor. Y cuando hay un profesor que tiene menos conocimiento que un estudiante, entonces el respeto ahí se pierde. Hay que buscar la manera, señores, de que la educación vaya en consonancia con los tiempos y que ese titular que trae el periódico Listín Diario, el decano que dice que el Ministerio de Educación tiene pocas herramientas para controlar el bullying, se debe exactamente a eso, a que primero se preparó el estudiante y se dejó al profesor estancado en el pasado. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza.
Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el Congreso se abocó a la modificación del Código Procesal Penal. La pieza fue aprobada y para entrar en vigencia se le dio un tiempo determinado a los legisladores en lo que se llama un vacation ley para introducir nuevos elementos o tratar de modificar aquellos artículos que riñen con la Constitución y otras leyes. Pero el tiempo que no perdona y que no se detiene, seguía día a día pasando los segundos, mientras que los legisladores dejaron quizá para última hora hacer algunos ajustes que de manera consensuada se tenía conocimiento que ameritaban una modificación. ¿Qué resulta? Que por ese dejo que tiene el dominicano de dejar para última hora las cosas, han puesto en apuro a los legisladores, porque en esta semana ya deben aprobar el Código Procesal Penal y la verdad es que hay mucho apuro. Hay algunos juristas, al igual que personalidades que fueron jueces, fiscales, abogados que se dedican al ejercicio del derecho penal, que han vaticinado que la aplicación del Código Procesal Penal en la forma en que fue modificado, lo que va a hacer es ampliar la cantidad de reclusos y de presos preventivos que hay en las cárceles dominicanas, de lo cual no se tienen cifras precisas, pero rondan alrededor de 15.717 reclusos, los que están cumpliendo prisiones preventivas, y pudiéramos agregar algo más, decir nosotros que lo están haciendo con ciertos niveles de irregularidad. ¿Por qué hablamos, señores, de niveles de irregularidad? Porque el debido proceso no ha sido cumplido con ello en el tiempo que determina la ley. Aquí hay lugares apartados de la población, sobre todo del sur profundo, de que la jurisdicción permanente en materia penal no existe. Cuando le digo que no existe, o mejor dicho, es mal aplicada, porque aquí en el distrito y en algunos lugares se conocen medidas de coerción a diario, pero hay pueblos que no, que se conocen 1 o 2 días a la semana y otros que quizás lleguen a 3.
Entonces, esos reclusos tienen que pagar, tienen que pasar por una penuria bastante grande, y hay veces que la población de manera inconsciente critica las acciones de los tribunales, porque muchas veces cuando se quiere hacer la cosa correcta, también esto conlleva crítica. Y vivimos en un sistema donde los jueces, para garantizar su trabajo y para que puedan ser considerados como jueces buenos, lo único que tienen es que aplicar penas, aun cuando violen los derechos de los ciudadanos. ¿Ustedes han escuchado en algún momento que un juez es destituido, que a un juez lo cancelan porque aplica mucha pena? No. Las críticas son para aquellos jueces que son garantistas. Y aunque el Código Procesal Penal plantea en el artículo 226 que la prisión es la última de las medidas que se deben de adoptar, aquí parece ser todo lo contrario, que es la medida por excelencia, la única. Y muchas veces, cuando yo veo la crítica que cierne la sociedad para aquellos jueces que tienen, que son un tanto severos en la aplicación de la ley y que violan los procedimientos y que tienen personas bajo prisión, a veces uno lo entiende. Porque todavía nosotros no hemos podido asimilar que la justicia debe de actuar, conocer los procesos con la persona en libertad. Pero aquí hay tan pocos fiscales y el sistema de justicia trabaja de una manera, pudiéramos decir, tan rudimentaria, que cuando una persona cae preso en la República Dominicana por la comisión de lo que nosotros pudiéramos considerar un delito grave, si se le conoce la medida de coerción y lo dejan en libertad hasta tanto se investiga el caso, entonces la gente dice, pero mira, no se puede creer la justicia, fulano que hizo esto, ya está suelto. Ahora, lo que desconoce ese ciudadano es que el hecho de que esté suelta esa persona no significa que el proceso se haya concluido. Y el deber de la justicia, cuando se ejerce con eficiencia, es que el Ministerio Público y los jueces continúen con el proceso. Pero aquí hay veces que hay tanto expediente que cuando una persona comete un delito y lo llevan y se le otorga una libertad hasta tanto se conozca el fondo del proceso, bueno, pues ya la víctima se va olvidando de ese proceso y termina no asistiendo a las audiencias, y entonces ya el Ministerio Público, los jueces, se ven en la obligación de archivar ese caso. Y por eso es que ustedes ven que hay como tantos presos preventivos en el país. Y es justamente por esa parte. Ahora, cuando hay una ciudadanía inteligente y sabe que una persona puede ser investigado mientras esté en libertad y apresarlo cuando yo vaya a cumplir las penas, a lo mejor esa ciudadanía no se ha detenido a pensar la cantidad de millones de pesos que el Estado tiene que invertir en la manutención de toda esa persona que se encuentra recluida en las cárceles. Y eso no hace que el ciudadano sea mejor, es todo lo contrario. Cuando hay ciudadanos que son muy maltratados y una justicia
que no cumple con las formalidades y los estándares que demandan en la actualidad, lo que consiguen es que muchas de esas personas se conviertan en reincidentes de los delitos que cometen. Observen que mientras mejor son tratados los reclusos en otros países y mientras las cárceles son mejores de esas que se convierten en modelo, hay menos propensión a que una persona vuelva a ser reincidente en esos delitos. De manera pues que esta conversación, este mensaje debe de llegar a los legisladores para que no dejen pasar esta oportunidad de oro en la revisión de ese Código Procesal Penal. Y ojalá que cuando vayan a refinarlo nuevamente y salga ya de los legisladores, pueda salir con un cuerpo hermoso como un corcel y no como un camello lleno de totuma. Vamos a cambiar de tema, señores. Ustedes saben que el diputado Ramón Bueno, yo no sé si Ramón Bueno está buscando like, no sé si lo único que quiere es que se esté hablando de él en los últimos días, porque él está proponiendo una reforma constitucional para habilitar nuevamente al presidente Danilo Medina. ¿Y por qué no? Al propio Luis Abinader. Porque cuando se habló de la reforma constitucional de 2 periodos y no más, hubo algunas personas que entendió o que entienden todavía, porque Ramón Bueno está en esa tesitura, que si una persona ha gobernado 1 o 2 periodos, 2 periodos consecutivos, que no puede en el tercero directamente, pero si la población luego lo escoge, que pueda ser presidente otra vez. Ustedes saben, señores, que ya eso se ha dado ya en el país, porque el mejor ejemplo lo tenemos con Leonel Fernández. Leonel Fernández ha gobernado en 3 periodos al país. ¿Y qué resulta? Que cuando se realizó en aquella ocasión el pacto de las corbatas azules, eso permitía, por lo menos rehabilitó a Leonel Fernández para que pudiera volver otra vez a la presidencia de la República, porque dentro del PRD había unos principios donde el doctor José Francisco Peña Gómez entendía que la reelección era nociva para el país. Y por eso, en la esencia, en el PRD no se hacía renovaciones. Pero esa modificación a la Constitución hecha por el propio Hipólito Mejía, lo que hizo fue también que habilitó a Leonel Fernández, que ahora puede optar por la presidencia de la República, a pesar de que ya ha gobernado en 3 ocasiones más. Y en ese sentido pudiéramos decir que es el único que está siendo candidato, porque Danilo gobernó en 2 periodos y no pudo. No puede volver a ser. Hipólito puede, porque gobernó por un periodo. Luis, él mismo se autocensuró porque modificó la Constitución para que no pueda producirse una tercera reelección, pero solo ha gobernado 2.
De acuerdo a la Constitución actual, cuando él concluye en el 2028, si Dios lo permite, ya no podrá reelegirse nuevamente. Y lo que se busca es quitarle ese candado para que él sí pueda hacerlo. Y Danilo también pueda hacerlo, que tiene limitaciones. Ahora bien, yo le voy a decir lo siguiente. Hay quienes piensan que esto se trata de un caramelo envenenado que le están dando al PLD, porque sin lugar a dudas, el líder dentro de esa organización, aunque a usted no le guste, es Danilo Medina, que ha sido un político que se ha manejado con ciertos niveles de honestidad, con cierto pragmatismo jurídico. Y si se quita, se elimina eso, bueno, pues Danilo pudiera ser candidato nuevamente y uno verlo terciando ya y discutiendo con Leonel Fernández, pero no por una interna, sino por una externa a la calle. Y mucha gente piensa que quizás se trata de una estrategia política del propio PRM para mantener esa oposición fraccionada, porque estando fraccionada, la verdad es que la oposición no va para parte. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todos... El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Miren, la Dirección General de Aduana amplió la brecha que tenía para aquellos dominicanos ausentes que quieren traerle presente a sus familiares. Antes era alrededor de unos $2,000. Ahora tienen la oportunidad de traer hasta $5,000. Yo le voy a decir algo. $5,000 es una cifra que hasta cierto punto es significativa cuando usted lo calcula a la moneda actual. Entonces se da cuenta lo que representa eso en términos económicos. Pudiéramos decir más de 5,000
como está la moneda actual ahora, bueno, estamos hablando de alrededor de unos 300,000 pesos. 300,000 pesos. Usted poder traer los regalos de los Estados Unidos es mucho el espacio que se ocupa aquí. Imagínense ustedes. Qué bueno, porque esos dominicanos ausentes son los que se encargan de plantar una de las columnas más importantes de la economía dominicana, porque hay que ver lo que representan esos ingresos que envían, de esas remesas que vienen desde los Estados Unidos por los dominicanos que viven allá y de otros países del mundo. Uno siempre se va a los Estados Unidos, pero de otros países del mundo. Y eso muestra también el nivel de solidaridad que tenemos nosotros los dominicanos en épocas sobre todo como esta. Por otra parte, señores, alrededor de unos 38,000 agentes policiales van a salir a patrullar en las calles y tratarán de preservar el orden público a como dé lugar. Ustedes saben, señores, que andan muchas personas en estos tiempos alborotados en la calle, y déjenme decirle algo, que muchos de ellos salen a patrullar y a buscar su doble, el doble que usted se ganó fajado trabajando. Entonces salen muchos delincuentes a atracarlo y quitarle el dinero. Ahora, lo que uno sí tiene claro es que con esa inyección de unos 38,000 agentes policiales en la calle, bueno, pues no es que quizás no pueda ocurrir un asalto, que no puede ocurrir lo otro, pero le será mucho más difícil a quienes hacen eso. Por otra parte, señores, miren, los discapacitados realizaron una marcha desde el Parque Independencia hacia el Palacio. Ellos reclaman una mayor inclusión y yo creo que realmente la merecen. Hay algunos puntos que están establecidos en la ley, pero que con mucha frecuencia son violados por las autoridades. Y uno ve el nivel de desarrollo de un país cuando usted ve cómo tratan a los discapacitados, cómo tratan a los envejecientes, cómo tratan a los niños, cómo tratan a las damas. Ahí usted ve la cultura, el nivel de desarrollo que puede exhibir un pueblo, porque son renglones, son grupos que deben de ser protegidos y considerados. Y yo le voy a decir algo. Hay muchos puestos que están en el Estado que lo están ocupando personas normales que bien pudieran ser aprovechados para poner a trabajar ahí personas que quizás no cuenten con una destreza física muy amplia para que ellos puedan mantenerse. Una persona discapacitada que no pueda estar moviéndose, corriendo para aquí, corriendo para allá, pero usted lo puede tener como locutor en un hospital, en una clínica, que le llame, mire, paciente, doctor fulano de tal, vaya a ver a este paciente a tal habitación, vaya a hacer esto, mire la hora de visita hasta tal hora, la de entrada esta, los que están en intensivo no pueden hacer esto, usted para entrar allá debe entrar de esta manera. Y cuando esa gente que tienen esa discapacidad física, que no pueden moverse, pero que sí tienen todo el talento para hablar y tienen un juicio que es brillante, entonces se sienten útiles ante la sociedad. Porque dicen, tú ves ese,
que tú lo ves ahí, que tu Gio, que no camina. Ah, no, pero ese es un profesional de tal y tal altura. Este señor hace eso y así, desde su sillita de ruedas, él trabaja, él está en un sitio, él es el que él es hospital, el que hace este es bioanalista, este es lo otro. Y esas personas mayores que dicen que tienen todavía toda su fortaleza y que tienen que trabajar, entonces usted coge y la limita. No, ya usted tiene 60 años, ya usted tiene 70, ya usted no puede trabajar. Pues déjenme decirle, señores, que allá ustedes van a Orlando, Florida, y ustedes se encuentran con personas mayores en Disney World, se la encuentran en Universal Park y en algunos lugares emblemáticos. ¿Qué hacen esas personas allá? O esas personas mayores, ustedes lo ven que en los estacionamientos ellos van dirigiéndolo y le dicen a los choferes, mire, colóquese aquí, y van colocando todas esas personas mayores. Y usted ve esos señores bien representados, diciéndole a los choferes cómo deben de estacionarse, y esa gente devengan un salario del Estado, contribuyen a la seguridad social, contribuyen con su familia, pero también mantienen el espíritu alto de poderse considerar personas que son útiles para la sociedad. Pero aquí ese tema se hace inverso. Ustedes ven muchísimas personas jóvenes en edad productiva que pueden realizar cualquier esfuerzo físico trabajando en un lugar donde pudo haber estado un discapacitado, que su condición de discapacitado, al no prepararse, formarlo y darle la oportunidad de trabajo, entonces usted lo hace discapacitado 2 veces. Entonces, señores, vamos a aprovechar, vamos a darle cumplimiento a la ley, vamos a ir colocando a esas personas que verdaderamente lo necesitan en algunos lugares para que ellos puedan ganarse el pan de sus hijos de una manera honrada, para que puedan ser respetados por la sociedad. Es un deber del Estado. Y ahí eso está plasmado y yo se lo dejo a ustedes para que también lleven esta bandera como una propuesta que nosotros debemos abrazar, porque si nos convertimos en buenos dominicanos, entonces vivimos una vida mejor. He visto que ya la concepción de muchos comerciantes ha ido cambiando en un sentido, y es que aquellos lugares que son para personas discapacitadas, yo veo que están ya haciendo, que le están haciendo la escalera, que lo están distinguiendo. Ahí, señores, es donde básicamente debemos tener el emprendedurismo y de trabajar para ayudar a los que menos tienen. Señor director, vámonos a la última pausa y venimos con los deportes. No se muevan de ahí porque ayer hubo béisbol de invierno. Adelante, señor director. O nos quedamos aquí. Entonces, señores, vamos a decirle que en el día de ayer hubo béisbol de invierno en un calendario completamente apretado. Pero vamos a dejarlo después de la pausa, señores. Sí. Vámonos a la pausa.
Adelante. Eres experto haciendo que todo dominicana. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, ayer hubo béisbol de invierno y la verdad es que ese calendario sigue bastante apretado. Miren, esos son los resultados del día de ayer. El conjunto de los Tigres del Licey le ganó a los Gigantes 5-4, mientras que los Leones le ganó 6-0 a las Águilas Cibaeñas y los Toros 6-1 a las Estrellas Orientales. Esos fueron los partidos que se significaron en el día de ayer. En el día de hoy también hay béisbol. Señor director, dígame los partidos de hoy. Miren, hoy el conjunto de las Estrellas Orientales estará visitando el conjunto de los Gigantes del Cibao. Ese partido está pautado para las 7 de la noche, mientras que las Águilas Cibaeñas van a visitar al conjunto de los Tigres del Licey a las 7:30, mientras los Toros reciben a los Leones del Escogido a esa misma hora también, a las 7:30 de la noche. Yo le decía, señor director, búsqueme la tabla de posición. Yo le decía en el día de ayer que esos equipos del segundo hacia abajo están en una situación muy pujante, los cuatro conjuntos, porque ese calendario ha estado tan agrietado que a veces por un solo partido que gane un conjunto, eso lo lleva a una posición que lo mete dentro del marco clasificatorio. Señor director, mire a ver si tiene la tabla, porque el conjunto de los Gigantes, mírenlo ahí, el conjunto de los Gigantes
que estaba en la 4ª posición, hoy, cuando ustedes miran la tabla de posición, cae al 6º. ¿Por qué? Porque ese conjunto tenía medio juego de ventaja sobre el conjunto de los Leones del Escogido y los Tigres del Licey, y los dos ganaron en el día de ayer. En el caso del Licey y los Gigantes, ellos estaban compitiendo directamente, por lo que ese partido, de haberlo perdido el Licey, entonces eso iba a significar 2 hacia abajo, pero el Licey ganó y ahora está empatado en la 4ª posición con el conjunto de los Leones del Escogido. Yo le digo, o no empatado, está en la 5ª posición, porque el Escogido, como tiene la serie particular ganada al Licey, aunque tiene la misma cantidad de juegos ganados y perdidos, pues lógicamente está por encima de él, porque así fue que se confeccionó este calendario. Entonces, los Leones hoy en la 4ª posición, el Licey, que estaba en el 5º lugar, está en la 5ª y con un empate técnico, de manera técnica, con el conjunto de los Leones del Escogido. Entonces, hoy habrá más béisbol, tal y como les señalé cuáles eran los conjuntos que se iban a presentar. Y déjenme decirle a la fanaticada del conjunto de los Tigres del Licey que Ronnie Mauricio ha estado trabajando en la liga paralela y pudiera estar en cualquier momento ya jugando con el conjunto de los Tigres del Licey, y la verdad es que un bateador como Ronnie Mauricio, Ketel Marte, que se anunció que iba a entrar dentro de poco, pero que no sé qué es lo que ha pasado, que todavía continúa fuera del conjunto, son jugadores que de una forma u otra pueden darle a ese conjunto azul lo que tanto le ha hecho falta, que es un bateo oportuno en los momentos cruciales. Cuando ustedes se ponen a ver, señores, en los aspectos que debe de mejorar el conjunto de los Tigres del Licey, entre ellos está tener un poquito más de paciencia en el plato, porque cuando ustedes se ponen a medir la cantidad de ponches recibidos por el Licey, casi duplica la cantidad de bases por bola que ha recibido. Y cuando ustedes se ponen a ver la cantidad de jugadores que quedan en las bases esperando un hit, es bastante grande. Y cuando miden también lo que es la proporción de los ponches que el equipo le ha propinado a los otros conjuntos y la cantidad de bases por bola que ha permitido, entonces en esos elementos que yo le estoy señalando, ustedes encuentran la razón por la cual el conjunto de los Tigres del Licey hoy está en la 5ª posición. Hay equipos ahí, como ese mismo de los Gigantes, que ustedes lo ven en el sótano. Señores, ese equipo no es malo, ese equipo es bueno. Y cuando ustedes ven ese conjunto de las Estrellas también, con la cantidad de jugadores que tienen ahí, incluyendo que ya Miguel Sano está en condiciones para jugar nuevamente, usted dice, pero hay que aquí no se sabe dónde está el dinero en este torneo. Los equipos lo único que tienen que hacer, sobre todo los últimos 4, es seguir ganando sin mirar la pizarra de otro, porque el destino de cada uno de los equipos está en sus propias manos. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.